Buenas tardes familia, bienvenidos a nuestro mensaje de mediodía. El día de hoy vamos a responder una pregunta más del Catecismo Menor de Westminster que estamos llevando en esta temporada de nuestros mensajes. Así que hoy toca la número 89 responder a esta pregunta y dice, ¿cómo es eficaz la palabra para la salvación? Y bien, la respuesta a esta pregunta es, el Espíritu de Dios hace que la lectura y aún más especialmente la predicación de la palabra sean medios eficaces de convencer y convertir a los pecadores y de edificarles en santidad y consuelo por la fe para la salvación. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, hace que la lectura de la lectura de la palabra, pues es muy importante, no solamente en el tema de la salvación, que es muy eficaz, sino que también en nuestra vida cristiana. Recuerda, debemos estar constante en la lectura de la palabra, porque de esa manera también nos vamos a edificar, y lo dice en la última parte, para edificarles en santidad y consuelo también por la fe para la salvación. Tenemos consuelo mediante la palabra de Dios. Ojo, pero no solamente queda ahí en la lectura, sino que también, y muy importante, especialmente la predicación de la palabra. Así, de esta manera, puede tener el, el, el convencimiento, el hombre, de que es pecador. Mediante la palabra, la predicación de la palabra, al escuchar la palabra de Dios, pues el hombre reconoce que es pecador y el Espíritu Santo lo convence de ello al escuchar esto, ¿no? Y reconoce que necesita de Cristo para poder ser salvo. Entonces, esto es lo que realiza la palabra de Dios en la vida del hombre pecador, ¿no? Hace de que sea eficaz el convencimiento para convertir de pecador a salvo. Recuerden de que al momento es un proceso de el escuchar la palabra que te redarguye y pues reconoces que eres pecador y necesitas de Cristo, el Espíritu Santo te convence de ello y se produce la regeneración, ¿no? De adentro hacia afuera, que es un poco un tema distinto, otro tema muy diferente, pero se trata de ello y que ya en otra oportunidad estaremos hablando, no vamos a tener más detalle, pero eso es lo que hace la palabra de Dios. Y a nosotros también, una vez de que ya tenemos este convencimiento y que hemos creído de que por la obra de Cristo somos salvos, pues también nos sigue edificando día con día la lectura y nos ayuda también en la predicación de la palabra, la lectura mediante eh, esta, esta vida, estilo de vida en realidad, de constante lectura de la palabra por donde podemos conocer a nuestro Dios y todo lo que quiere darnos a conocer Él, pues podemos predicar y así como nosotros escuchamos la palabra de Dios, pues mediante la aplicación otras personas también escucharán, otros hombres que aún no conocen de Dios, que siguen siendo pecadores, pues escuchan, redarguye su vida, reconocen que son pecadores y el Espíritu Santo los convence de que necesitan a Cristo para poder ser salvos. Y de esta manera es eficaz, es muy convincente la palabra de Dios. Y a nosotros, pues, nos ayuda a edificarnos en fe, en consuelo para la salvación, ¿no? Que Cristo vuelve por su iglesia para que podamos vivir una vida eterna. Pero entonces, ¿cómo genera la lectura? ¿Esto es reciente o lo dices tú? ¿Quién lo dice? Pues la misma palabra dice que la lectura de Dios y la predicación también hace de que sean muy eficaces el, el tema de convencimiento, el hombre que es pecador. Pues si nos vamos hasta el Nehemías 8 y leemos el versículo 8 y 9, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, y leían el libro de la ley, la palabra de Dios, y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura para poder entender lo que estaban leyendo. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo era Jehová, es a Jehová nuestro Dios, no entristezcáis ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Pues no solamente aquí leían la palabra, sino que también la predicaban y hacían que el pueblo pueda entender lo que se estaba predicando y lo que ellos estaban leyendo. Y las personas estaban atentas, escuchando, porque un versículo antes, en el 7, en la parte final, nos dice, las personas que leían hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar a escuchar esta palabra.
Bien, entonces no es que yo lo diga o que viene desde ahorita o hace poco, sino que desde mucho antes lo podemos ver en la misma palabra en el Antiguo Testamento, que se venía haciendo en la lectura y también una predicación, para que así de este modo puedan convencer, se puedan convencer a las personas, ¿no? Y reconozcan que son pecadores y necesitan de Dios. Vamos a Hechos 20, del versículo 32 en específico, nos dice: y ahora, hermanos, las encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. ¿Ven? La palabra de Dios tiene poder para sobreedificarlo, para seguir edificándonos a nosotros. Romanos 10 en el versículo 14 al 17, ya muy conocido también, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y aquí es muy claro: ¿cómo van a invocar a alguien que no conocen, en quien no han creído? ¿Cómo van a creer en alguien que no han escuchado? ¿Y cómo van a escuchar que alguien que no les ha predicado y alguien que los ha enviado, etcétera? Ya es un texto muy conocido y en la parte final dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Así que se dan cuenta que es muy importante para poder conocer y creer y tener fe. La palabra de Dios es muy, muy pieza fundamental en el tema de la salvación, pues esto hace de que reconozcamos que somos pecadores y el Espíritu Santo nos convence de que necesitamos a Cristo. Pero de nada serviría, ya que el hombre por iniciativa propia no puede creer en Dios así porque sí, sino que Dios mismo llega a su vida mediante su palabra y, y enviando a personas para que prediquen la palabra y estos puedan escuchar y así también puedan leer, seguir leyendo y edificarse. Por último, 2 Timoteo, en los versículos 15 al 17 también nos dice: y que desde la niñez han sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Jesucristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Se dan cuenta, desde mucho antes a los niños les enseñaban la palabra de Dios y, y es una manera de predicación, que escuchaban la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Para la salvación por la fe en Cristo. No por tus obras, no por lo que haces, sino la palabra de Dios te redarguye y te hace reconocer que eres pecador y necesitas de Cristo. Y por la fe en Jesucristo, pues llegas a ser salvo. Y por último, la palabra de Dios es inspirada por Él mismo y, obviamente, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Todo lo que conlleva la palabra de Dios, que es muy importante, sin antes destacar de que pues, es una pieza fundamental en el tema de la salvación, porque por medio de ella nos hace reconocer que somos pecadores y actúa el Espíritu Santo convenciéndonos de que necesitamos a Cristo para ser salvos. Así que, familia, no olviden leer la palabra de Dios, porque así podemos conocer en quién creemos y de esta manera podemos saber cómo predicar esta palabra de Dios a las personas y así ellos también puedan tener el reconocimiento de que son pecadores y necesitan a Cristo. Así que es muy importante, no solamente la lectura, sino también la predicación de la palabra de Dios. Este ha sido nuestro mensaje de mediodía, así que nos vemos en la próxima oportunidad. Meditemos en esta palabra y nos vemos en la próxima pregunta. Bendiciones.